Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy corresponde compartir un fragmento de una de las primeras entrevistas que tuve en mi canal principal. Ciertamente, y como buen conservador, es imposible no tomar en cuenta las sabias enseñanzas del gran profesor Miklos Lukács, una de las mentes más brillantes que ha dado América Latina y que, por cierto, posee un currículum envidiable. Miklos Lukács, en aquella primera entrevista con la cual yo iniciaba mi canal primigenio, supo exponer la diferencia que hay entre conservadores y progresistas. Pero para llegar a ese punto, previamente resaltó que, en gran medida, muchos liberales, también conocidos como liberprogres, terminan siendo funcionales a la agenda de la izquierda. Por ello, y con un fin meramente didáctico, se comparte aquí la explicación del gran profesor Lukács respecto a cómo aquellos liberales se han convertido finalmente en lo más cruento del progresismo, resaltando las virtudes principales que tienen lo mismo, a saber, cientificismo, universalismo, idealismo, para luego establecer una agenda universalista con una vocación claramente totalitaria. Sin más que agregar, he aquí las sabias palabras de nuestro querido profesor para que uno tenga las herramientas suficientes para distinguir entre un liberal clásico con quien se puede mantener un diálogo ameno, cordial y respetuoso, de aquel que es un defensor acérrimo del progresismo y que luego se disfraza de cordero diciendo que en realidad son enemigos del colectivismo comunista. Siempre existe esta idea de que el conservador es antiguo, de que el conservador es un pasado de moda, que siempre ve el pasado porque odia el presente y detesta el futuro y está en contra de la tecnología y tiene una actitud hostil hacia lo moderno, y eso es completamente falso. Eso es una mala caricatura que han hecho no solamente los izquierdistas, sino también los falsos liberales y los falsos libertarios, ¿no? Que vamos a decir, han utilizado al conservador como chivo expiatorio. Cuando digo malos liberales y malos libertarios, me refiero a los liberprogres, ¿no? Eso es una forma de resumir los liberprogres. Y aquí haría bien en explicar qué hace alguien un progre. Un progre no es necesariamente de izquierda, ¿no? Puede ser también de derecha. Pero el progre tiene algunas características. Es ateo, todo progre es ateo. Todo progre es universalista, es decir, cree que su ideología, sea de izquierda o derecha, debe ser aplicada en todo el mundo y para todos por igual, es decir, hay una vocación totalitaria. El progre también es, vamos a decir, es amante, y este es el punto que los une a todos. El progre es cientista. La fe no es en Dios, sino en la religión. O sea, perdón, en la ciencia. Y para el progre, la ciencia y la tecnología son la respuesta, ¿no? A todas las preguntas. Pero mira qué interesante observación hace aquí C. Roger Scruton. Él dice, la ciencia no puede, la ciencia te puede responder muchas preguntas, pero la ciencia no es el epicentro de la verdad, por una sencilla razón, porque la ciencia no te plantea todas las preguntas, no puede planteártelas. Este es un punto fundamental. Tú puedes responder muchas preguntas, pero la ciencia no te plantea todas las preguntas. Y conversaba hace poco con un grupo de chicos colombianos, ¿no? Y llegamos a esta conversación y yo les hice una pregunta muy sencilla, ¿no? Díganme cuál es su propósito en la vida y mediante el método científico lleguen a la solución. O sea, nos podemos quedar esperando acá, ¿no? Entonces, por favor, explíqueme mediante el método científico cuál es el propósito nuestro en la vida. Y ahí es, entonces, cuando tú ves esa combinación de ateísmo, ¿no? De totalitarismo o de universalismo y este cientismo, este amor por la ciencia, tú inmediatamente vas a descubrir a un falso liberal y a un falso libertario. Entendiendo por liberal la noción latinoamericana de liberal, es decir, el liberal que cree en el mercado y está hacia la derecha, porque la noción de liberal en Europa y en los Estados Unidos es Totalmente socioliberal, distinto. un liberal de centro izquierda, ¿no? Que puede seguir una tradición miliana, es decir, de John Stuart Mill, el liberalismo, el socioliberalismo británico, el ordoliberalismo alemán, el famoso, ¿no? La economía social de mercado, y también puedes tener un liberalismo rawlsiano, ¿no? De estado de bienestar, de welfare state. Entonces estoy hablando del liberalismo de derecha latinoamericano. Sea como sea, eso te define un liberal. Entonces,
Tú nunca vas a encontrar, y esto te identifica como conservador inmediatamente, un conservador jamás se va a identificar con la gente del aborto. Nunca. Jamás se va a identificar con la gente LGTB. Nunca. Con el feminismo. Tampoco. Con el falso medioambientalismo. Tampoco. Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú encuentras entonces en este espectro entonces, gente que cuando yo digo falsos liberales, quizás esté mal lo que vaya a decir, ¿no? Porque sería ideal poder debatirlo en persona, ¿no? Pero eh, hay liberales o libertarios que creen que les basta ser enemigos de la izquierda o del comunismo para ser de derecha. Eso es falso. A lo sumo llegarán a ser antagónicos de un comunismo, pero eso no les alcanza para ser ni liberales ni libertarios. Por una sencilla razón también. Porque el liberal y el libertario, y esta es una crítica que yo les hago a los liberales y a los libertarios, que son amigos míos, ¿ah? En la mayor parte yo voy a encontrar afinidades con ellos. O sea, no quiero ponerme en un plan Gloria Álvarez de que yo detesto a los conservadores. Yo no estoy en ese plan. Para mí, libertarios y liberales son valiosos aquellos que no se acojan a la agenda progresista. Tú no puedes ser liberal y no puedes ser libertario si es que no respetas el primer derecho de todos, que no es la libertad, es la vida. Porque entendemos que nuestros derechos están atados, es una reciprocidad. Yo tengo derechos en la medida que yo cumplo también mis deberes. Yo tengo derecho a mi vida y a mi libertad en la medida que yo protejo la libertad y la vida de otros. El momento que yo rompo esa reciprocidad, yo dejo de ser liberal, dejo de ser libertario, paso a ser simplemente ¿no? Un tipo materialista, un utilitarista, ¿no? Que reduce la vida a un producto, ¿no? Y eso es algo también que es una crítica al liberalismo y sobre todo al libertarismo, que creo que yo puedo entender las corrientes, ojo, puedo entender el sentimiento libertario en Argentina, por ejemplo. Lo puedo entender porque están hartos de un Estado parasitario, de un gobierno corrupto. La gente está harta porque el gobierno, el Estado ha sido saqueado, como Javier, he escuchado muchas veces a Javier, a Javier Milei que dice esas cosas, y yo lo entiendo, yo me identifico con esa furia, con esa desesperación, ¿no? Con esa cólera, que es muy bien, que está muy bien justificada. Pero el problema es que cuando tú eliminas completamente el componente Estado, también cometes otro error. O sea, esa es mi visión, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto mercado como Estado, sin contrapesos, terminan siendo totalitarios por diferentes mecanismos. Totalmente de Y acuerdo. ese es el gran problema que yo siento con el libertario. El libertario se enamora demasiado del mercado y al final se vuelve utilitarista y en muchas ocasiones reduce al hombre a un ser transaccional, al famoso homo economicus. Esto también pasa con los liberales, ¿no? Entonces, eso creo que es un problema que tienen los liberales y los libertarios. Otra cosa también, yo por ejemplo me identifico como un conservador liberal en el sentido en que adscribo vamos a decir, las teorías, ¿no? O las observaciones no las teorías, sino las observaciones de Friedrich Hayek. Hayek, ¿no? O sea, yo soy un conservador hayekiano, ¿no? En lo económico, porque como planteo en el video, ¿no? El conservadurismo no tiene doctrina económica. El conservador no tiene una doctrina económica. Entonces la tiene que pedir prestada. Y la mayoría de conservadores la pide prestada a la escuela austríaca y en especial a Friedrich Hayek. Y por eso es que hay una afinidad también ideológica entre conservadores y liberales y libertarios, por ¿no? Este puente económico. Me identifico entonces con lo que te decía, con esta visión hayekiana. Pero el problema del libertario es que a veces o liberal, reducen al ser humano a un ser transaccional. Y ese para mí es un problema, porque el ser humano es algo mucho, mucho más complejo, ¿no? Decía Roger Scruton en mi entrevista, lo pueden ver, por ejemplo, ¿no? Él decía, la familia no es una respuesta a un problema económico. Exactamente. Esa es otra frase muy potente y concluyente, basada en evidencia empírica. Las familias no solamente surgen como una necesidad frente a, ¿no? a escasez o frente a abundancia, surgen porque sobre eso están los lazos entre las personas, el amor, la solidaridad, que no son entelequias ni abstracciones, son cosas concretas. Tú cuando te levantas en la mañana y estás en tu casa con tus padres y los abrazas, eso es una muestra, es una evidencia empírica de la expresión de amor.
o cuando te sacas una buena nota en la universidad y se la enseñas a tu enamorado, a tu enamorada, a tu pareja. Eso no responde a una lógica económica y son ejemplos concretos, o sea, es experiencia, evidencia empírica. Creo que eso, el problema vamos a decir, exacerbar la dimensión teórica es que se pierde, en nombre de la racionalidad, ojo, esto es muy interesante, se pierde esta dimensión trascendental del ser humano. El hombre es mucho más que un autómata que consume, que hace cálculos de relaciones costo-beneficio, ¿no? Hay unas complejidades mucho mayores que hacen que nuestras vidas sean tan maravillosas. Entonces, esa es también otra crítica que yo le hago vamos a decir, al libertarismo más puro, al liberalismo más friedmaniano, si es que vamos a ponerlo de alguna manera. Pero ojo, no me quiero pelear con ellos, ¿ah? Estamos en la misma causa, con los verdaderos estamos en la misma causa, son mis amigos. Tengo amigos liberales y tengo amigos libertarios, así que simplemente y les mando un saludo a los que han estado escribiendo ahorita por el chat. Ya sin más que agregar, recuerda que si te ha resultado útil y te ha interesado el presente video, harías un gran favor al presente canal si lo compartes, te suscribes y comentas. Desde ya, muchísimas gracias por tu valioso tiempo.